Bienvenidos todos, chicos y chicas, a la primera edición de la revista ¿Qué youtuber es?, donde vamos a hablar sobre el barroco. Primer aspecto que vamos a abordar en esta revista es el barroco, un antecesor de TikTok. Como muchos sabrán, TikTok es una red social que en los últimos años, en los últimos meses, a raíz de esta gran pandemia, esta gran situación que nos acompleje, ha tomado mucha popularidad y ahora actualmente muchos de los niños jóvenes queremos ingresar a TikTok y ser famosos con nuestros bailes, nuestras payasadas, con lo que se nos plazca. Una aplicación que nos permite mostrarnos a nosotros mismos y a nuestra creatividad. Pero, ¿qué tal si les dijera que hubo también TikTok en el pasado? Bueno, no como tal un TikTok, porque en esa época no había teléfonos, pero TikTok parece ser, o pues se ve que es muy influenciada por el estilo de barroco. Y aunque el barroco sea un estilo artístico ya muy antiguo de hace varios siglos, sigue teniendo repercusiones actualmente. Como lo podemos ver en TikTok, que tiene muchas similitudes con el barroco. La más grande que podemos llegar a ver es la extravagancia del barroco y de TikTok, porque vemos que en TikTok varios videos están decorados ya sea con bailes, grandes músicas, dibujos, etcétera, muchos efectos. Están muy cargados estos videos y esto lo podemos ver evidenciar en el pasado con el barroco, que el barroco tenía ya sea la música, el arte, las estatuas, la construcción, estaba muy cargada de distintos elementos, ya sea distintos materiales, distintas formas o de muchos colores, muchos estilos, etcétera, llegando a ser un arte muy recargado y hablar hermoso. Y una pequeña curiosidad que podemos sacar de esto es que ambos eh, salieron o tuvieron auge o se desarrollaron en un contexto donde hay una situación de crisis, ya sea en el barroco, que en aquellos siglos había una situación de crisis mundial, y actualmente vemos que TikTok también está pasando por o se está desarrollando en una situación de crisis totalmente mundial. Ahora, nosotros tuvimos una entrevista con un pequeño hacker cuyo seudónimo se le conoce como Anonymous, un hacker del tiempo, y tuvimos la siguiente entrevista, el cual él nos contó acerca de diversas características de esta época. La primera que podemos evidenciar fue que una de las principales características es que busca presentar las pasiones y el temperamento del hombre, alejándose de lo planteado en el Renacimiento. Y esto es muy cierto, debido a que el el barroco quiso alejarse de todo lo que planteó el Renacimiento y acercarse más a lo que planteaba lo medieval, lo caballeresco, las princesas, los dragones y los caballeros de brillante armadura. Ya aquí quiso plasmar también más que todo el amor, las pasiones del humano, el humano como arte. La segunda cosa que nos contó nuestro entrevistado especial fue que otra gran característica de este estilo artístico fue que retomó las ideas del medioevo con las historias épicas de caballero y historias bíblicas, como lo venía diciendo. Este rescata muchas cosas que se habían perdido en el Renacimiento, pero las tomó base en el medioevo. Bueno, otra gran aspecto que nos comentaba él era que también el arte barroco se caracterizó siempre por buscar el constante como blanco y negro. Esto lo podemos evidenciar ya sea en pinturas, en las obras de música, literatura, arquitectura, entre muchas otras. Encontramos que se ve este contraste entre dos diversas cosas, como por ejemplo blanco y negro, claro y oscuro, etcétera, etcétera. Y por último, la entrevista que nos contó, fue muy corta, fue que el barroco se caracterizó por hacer uso de dos estilos artísticos opuestos, los cuales serían el naturalismo y el clasicismo, siendo uno de los más grandes, utilizando estos para representar tanto humanos como a Dios y o a los dioses que quisieran representar o impregnar en su literatura o en sus artes. Bueno,
Nosotros también, esta sección se llama, se destapa una crisis y pasa esto. Nosotros aquí quisimos plantear, esta investigación que hicimos fue que en esa época el barroco se desarrolló en una enorme crisis social, el cual sufrían de diversas pandemias, como lo podemos ver actualmente. Y decíamos que nosotros que el COVID era algo malo, pues a ellos les tocó vivir la peste negra, mucho mayor que la que estamos viendo actualmente. Aparte de eso, también hubo muchas guerras y diversas situaciones económicas, y esto curiosamente se está repitiendo actualmente. Y a raíz de esta situación que ellos sufrieron, sacaron diversas, que digo diversas, muchísimas formas de expresión o muchos temas para el barroco. Entre ellos se encuentra pues el amor más que todo. Ellos quisieron resaltar el amor que ellos sentían hacia las demás personas. También aquí se reflejaron, como lo venía diciendo, las épicas aventuras de caballeros de brillante armadura que pelean contra dragones y hechiceros malignos, brujas, etcétera, para rescatar a la adorable princesa. Aparte de esto, también sí podemos evidenciar que quisieron hablar sobre religión y nuestro Dios, y también a veces rescataban algunos de mitología, ya sea Zeus o Thor, rescataban en su literatura, o se basaban en parte para diseñar distintos ángeles en aquellos dioses que se hayan dejado atrás. Ahora, nosotros esta sección le llamamos los youtubers antiguos porque antiguamente sí, hubo, no como tal youtubers con cámaras que se graban, ¿no? Pero cumplían el mismo rol que era entretener a las personas y expresar sus sentimientos y con su creatividad. Y aquí podemos encontrar varios exponentes. La primera que vemos es Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más grandes escritoras que Latinoamérica vio nacer. Y esta también es considerada como la décima musa, debido a que la complejidad de sus obras literarias. Y ella se basaba más que todo en el amor verdadero, en el amor que surgía. Pero a veces, en algunas de sus obras, ella quería hacer un paralelismo o pasaba de un género a otro. Por ejemplo, ella eh, hizo un gran cambio drástico de lo religioso a lo profano en diversas obras. Otro gran escritor que encontramos, y o youtuber de la antigüedad, es Jean Baptiste. Este fue un gran compositor de aquella época, el cual impuso la ópera de Francia y creó la tragedia lírica que funcionaba el sentido estético francés y el ballet. O sea, él fue uno de los principales autores, por así decirlo, de música. Él, en este caso, hubiera sido aquel que hubiera compuesto distintas coreografías, actualmente, haciendo un paralelo actualmente, él fue el que compuso varias canciones y hacía las coreografías para los videos, entre comillas. Y por último tenemos a López de Venga, uno de los mejores o uno de los más grandes exponentes de aquella época, que podríamos decir que se compararía como el youtuber actual, el Rubius, porque su singularidad, él llegó a escribir muchísimas obras literarias acerca de ya sea muchos temas, ya sea comedia, acción, tristeza, tragedia, entre romance, entre muchas otras. Él fue considerado y es considerado uno de los más grandes exponentes del barroco. Bueno, gracias. Aquí estamos, aquí esperando para la segunda edición de la revista que YouTubers ese. Muchísimas gracias por escuchar y ver.